pechos, caderas, cinturas, tobillos. Pillo, 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 pillo. Las curvas no solo son un elemento físico, son una declaración artística. Durante décadas los animadores han moldeado personajes que desafían la física y de paso nuestras nociones de diseño. Pero, ¿por qué? Bueno, no preguntamos por qué una silla tiene patas o por qué un cuadro tiene marco, simplemente es. Y así hemos aceptado a los personajes con proporciones imposibles, con caderas que parecen decir, sí, fui diseñada para hipnotizarte. Este diseño no es casualidad, sino una construcción meticulosa, una herramienta visual casi conspiranoica, creada para transmitir algo más que movimiento, porque si algo está claro es que cuando la animación quiere capturar nuestra atención no se anda con sutilezas. Las caderas, o de por sí todas las curvas exageradas y elegantes, se han convertido en un lenguaje propio, un diseño que habla por sí mismo. Esto no será un análisis académico ni un debate moral, es un viaje por un rincón fascinante de la animación donde la estética se encuentra con la narrativa y donde las curvas de forma curiosa se roban la escena. Para entender esta obsesión animada con las caderas, tenemos que remontarnos al principio. Nos vamos a los primeros días de la animación, cuando los personajes eran simplemente líneas, círculos y en el mejor de los casos, un par de guantes blancos. En ese entonces las caderas no eran protagonistas. Era una idea vaga, una curva funcional para que los personajes pudieran doblarse o caminar sin parecer robots. Pero entonces llegó algo llamado la era dorada de la animación. Era un momento mágico, lleno de creatividad y, bueno, de hombres en trajes fumando puros mientras decidían cómo se verían las heroínas. Fue aquí donde las caderas empezaron a adquirir su pecado original, entre muchas comillas. Personajes como Betty Boop no solo revolucionaron el concepto de la animación femenina, sino que dejaron claro que las curvas no estaban ahí por accidente. Era un símbolo de atracción, confianza y, seamos honestos, una herramienta comercial. Y no te engañes pensando que esto era pura creatividad artística. Esto era marketing. Las caderas no mentían, pero el diseño sí tenía un propósito claro: captar la atención, fijar miradas y de paso vender entradas al cine. Y lo lograron porque desde entonces las caderas han evolucionado, pasando de ser un simple detalle anatómico a convertirse en un lenguaje visual propio. Ya no eran solo curvas, pechos o caderas exageradas, era una declaración de intenciones, un diseño que nos decía, mírame, soy importante. Ay, las caderas y los pechos exagerados no son solo un trazo animado ni una decisión de diseño artístico, son un campo de estudio fascinante donde la ciencia, la filosofía y, como no, la exageración se dan de la mano para darnos esas figuras femeninas imposibles que vemos en la animación. Si un personaje no puede tener huesos ni ligamentos realistas, ¿por qué no hacerle una cintura que desafíe las leyes de la física? Primero hablemos de ciencia. ¿Sabías que la proporción cintura-cadera es un indicador evolutivo de fertilidad? Según estudios antropológicos, las caderas anchas y cinturas delgadas están relacionadas con la percepción de la salud y la capacidad reproductiva. Ahora bien, ¿necesitamos que Bugs Bunny sea disfrazado de mujer con curvas reforzadas para este mensaje? Probablemente no. Para eso tenemos a Lola Bunny. La animación tomó esta información biológica y la convirtió en un estándar estético. Si la naturaleza dice que esto te atrae, lo multiplicaremos por 10. Y claro, aquí hay un problema. Al llevar estas proporciones al extremo, lo que era biológicamente plausible se convierte en algo inalcanzable. ¿Qué nos dice esto sobre cómo percibimos el cuerpo humano, particularmente el femenino? La animación, con su capacidad para exagerar y caricaturizar, refuerza estereotipos de belleza que convierten a las mujeres en objetos visuales ante personajes complejos. En lugar de preguntarse qué historia cuenta este personaje, parece que la pregunta ha sido cómo hacemos que su silueta sea lo suficientemente memorable como para vender figuritas. Y es aquí donde la cosificación entra en escena, con un vestido ajustado y un par de tacones. Aquí es donde entra el gran plot twist. A pesar de todas las críticas que podrían llover sobre la cosificación de personajes femeninos, el público no deja de sentirse atraído por ellos. Y no solo es una cuestión de diseño, es ingeniería emocional. Estos personajes están diseñados literalmente para gustar. No hay nada accidental en su construcción. Y aunque muchos espectadores puedan reconocer lo problemático de estos diseños, terminan aceptándolo, incluso admirándolos. Es un fenómeno donde la estética de la animación se convierte en un arma de doble filo. Puedes criticarla mientras al mismo tiempo caes rendido ante su atractivo. Y a excepción de personajes que tienen buena escritura, por lo general uno se termina preguntando por qué te parece tan interesante este personaje que ni siquiera es humano. Y no hablemos de los furros, o bueno, mejor sí. Este subgrupo es un ejemplo perfecto de cómo la exageración en la animación trasciende lo meramente visual. Personajes como Lola Bunny, Roxanne o incluso Nala del Rey León, sí, Nala del Rey León,
han despertado pasiones que para algunos son difíciles de admitir. Y esto no es una crítica en lo absoluto, sino es una evidencia de cómo estos diseños están pensados para conectar con los instintos más básicos. Es una forma sofisticada de decir esto te va a gustar aunque no quieras. Al final del día no se trata de juzgar a la audiencia por encontrar fascinantes a estos personajes. La animación juega con nuestros cerebros, aprovecha nuestras debilidades y las convierten en arte. Y marketing, claro está. Pero esa fascinación colectiva es también un reflejo de cómo estos diseños exagerados cumplen su propósito: capturar nuestra atención, quedarse grabados en nuestra memoria y en algunos casos despertar un sinfín de preguntas filosóficas, o quizás una que otra cuenta en DeviantArt. Es imposible hablar de este fenómeno sin mencionar a los personajes que se han convertido en verdaderos íconos de la cultura pop, llevando consigo esa marca registrada del diseño animado exagerado. Empecemos por Lola Bunny, la conejita que en 1996 causó un revuelo en Space Jam. ¿Por qué un personaje diseñado para baloncesto necesitaba ser tan curvilíneo? Probablemente nunca obtendremos una respuesta oficial, pero lo que sí sabemos es que su diseño fue un golpe maestro para atraer tanto a los niños que iban a ver a los Looney Tunes como a los adolescentes que de repente se interesaron más por el básquet, o en su defecto padres que querían ver la película. El impacto cultural de Lola no puede subestimarse, se convirtió en una de las primeras en avivar lo que podríamos llamar el inicio del despertar furro masivo. De por sí, su regreso en Space Jam del 2021 trajo consigo una polémica cultural sobre su diseño menos sexualizado, que al final lo único que dejó claro es que el público sigue consciente y dividido sobre este tipo de decisiones de diseño. Shell, del Camino hacia el Dorado. Más allá de ser una aliada astuta para los protagonistas, Shell parecía tener una meta secundaria: recordarle al público que los animadores tienen acceso a una enorme cantidad de referencias anatómicas. Su presencia en pantalla combina carisma, sensualidad y un diseño que sigue generando memes y teorías. ¿Fue solo una estrategia comercial o una representación exagerada latina que querían proyectar? Quién sabe, pero dejó huella. Y por supuesto está Jessica Rabbit, Elastigirl, incluso Pocahontas pasó por esto. Todos estos personajes lo que hacen es reforzar esta tendencia. Lo que tienen en común es cómo jugaron con el concepto de arquetipo de lo deseado, haciendo que el público no solo los recuerde, sino que además los debata años después. Desde el principio la animación ha sido una herramienta poderosa para contar historias, enseñar lecciones y a veces colar mensajes que parecen diseñados para una audiencia que está viendo una película detrás de las bambalinas. Podemos decirlo claramente, por más que estas películas se comercialicen como para niños, los animadores y los estudios saben perfectamente que un adulto también estará en la sala. Ese adulto en muchos casos es quien paga la entrada, compra el merchandising y decide si la película será recordada o no. Este video no está hecho para juzgar a los animadores como un club de conspiradores secretos que buscaban implantar ideas, pero tampoco podemos negar que estas elecciones de diseño tienen un impacto cultural profundo. Por la misma razón tampoco se trata de hacer un juicio al público. Todos tenemos derecho de disfrutar las cosas que nos gustan, ya sean animaciones de personajes que desafían las leyes de la anatomía o películas con mensajes más profundos. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Déjamelo saber en los comentarios porque, créeme, tus opiniones siempre enriquecen la conversación. Nos vemos en el próximo ensayo.